Amados, buenos días, bendiciones. ¿Cómo se sienten? Es un placer y un privilegio poder acompañarles a ustedes en esta virtualidad. Y voy a comenzar diciendo lo siguiente. Esto no se siente igual. Lamentablemente no se siente para nada igual. De hecho, yo estaba pensando tanto ayer como hace un rato. No sé si es porque uno tiene ya tantos años predicando, pero yo no me siento predicando igual de pie que sentado. Definitivamente yo no siento que es lo mismo. Ni siento que es lo mismo cantar, ni adorar, con brazos así cruzados abajo y en vez de levantarlos. Uy, no. Pero Dios es tan bueno que a pesar de las limitaciones que tenemos para vernos físicamente, nos da la oportunidad de estar en el mismo espíritu. Nos da el privilegio de poder ser realmente un pueblo y que en medio de este momento donde no nos podemos ver físicamente, aún así nos estamos viendo y estamos sabiendo que estamos bien y que estamos en buena compañía entre nosotros. Um, iba a decir algo ya antes de entrar en materia. Y es que cuando nuestro hermano me estaba presentando, yo estaba pensando, sí, aquí va a predicar una postalita repetida ya. No sé, a mí siempre me causa gracia eso. Gasco es como una casa para mí. Y de verdad que les amo en el Señor y siempre es agradable poder estar con ustedes. Así que permítanme hacer una breve oración para dar inicio, por favor. Padre, en tu nombre seguimos delante de ti y te damos gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias por esta comunidad de fe y gracias porque nos das el privilegio de adorarte juntos. Suplico que tu nombre sea glorificado y que tú hagas tu voluntad en nosotros. Por Jesús. Amén. Amén. Pues justamente como dijo el hermano Andy, el título de este mensaje es, ¿qué es? Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, ¿qué pides de mí? Lo que Dios pide de ti, lo que Dios pide de mí, lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Y hay algo interesante con este tema. Quizás ustedes no lo recuerdan, pero hace ya más de un año y tanto, en uno de los mensajes que Dios me permitió compartir con ustedes, yo hablé de este pasaje, pero hablé solamente de los dos primeros versos. En el día de hoy, vamos a hacer algo interesante con este pasaje, ya que primero vamos a leer unos cuantos versos adicionales. Y quiero que me permitan leérselos en la Nueva Traducción Viviente. Así que por favor les pido que me brinden su atención mientras les leo este pasaje en esta otra versión de la palabra de Dios. Leemos en el nombre de Jesús. Dice: Y ahora, Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada, que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y toda tu alma. Debes obedecerle siempre sus mandatos y los decretos del Señor que te entrego hoy para tu propio bien. Mira, los cielos más altos y la tierra y todo lo que hay en ella pertenecen al Señor. Sin embargo, el Señor eligió a tus antepasados para darles su amor. Y a ti, que eres su descendencia, te eligió de entre todas las naciones, como se ve hoy. Así que cambia la actitud de tu corazón y deja de ser terco. Pues el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios, poderoso, imponente, que no muestra parcialidad y no acepta sobornos. Se asegura que los huérfanos y las viudas reciban justicia. Les demuestra amor a los extranjeros que viven en medio de ti y les da ropa y alimentos. Así que tú también tienes que demostrar amor a los extranjeros, porque tú mismo fuiste una vez extranjero en Egipto. Tienes que temer al Señor tu Dios, adorarlo y aferrarte a Él. Cuando hagas juramentos, que sean solo en su nombre. Solo Él es tu Dios, el único digno de alabanza, el que ha hecho milagros poderosos que viste con tus propios ojos.
Cuando tus antepasados llegaron a Egipto, eran solamente 70 personas, pero ahora el Señor tu Dios te ha vuelto tan numeroso como las estrellas del cielo. Y cuando nosotros nos detenemos a ver los primeros versos, el 12 y el 13, podemos sacar o identificar de una vez cuáles son esas 5 cosas que Dios está pidiendo de nosotros. Que lo temamos, que vivamos de la manera que le agrada, que lo amemos, que le sirvamos de todo corazón y que le obedezcamos. Y cualquiera que tiene ya más de, qué sé yo, 3 años, 4 años en el Evangelio, tiene este conocimiento un tanto fresco y dice, sí, yo sé lo que tengo que hacer. A mí lo que me llama la atención de todo este pasaje que acabamos de leer es que Moisés no solamente nos dice cuáles son esas 5 cosas, sino que nos da las razones por las cuales tenemos que hacer estas 5 cosas. Luego de los versos 12 y 13, cada 2 versos está asociado a la primera cosa que Moisés dice, o perdón, está asociado a una de las razones que Moisés dice por la cual de lo que debemos hacer con el Señor, de lo que Él requiere de nosotros y por qué tenemos que hacerlo. Porque esto me llama la atención y me parece interesante. Porque muchas veces nosotros, cuando caminamos en el Señor, olvidamos la razón de por qué tenemos que hacer lo que debemos de hacer. Y me voy a explicar. Muchas veces con el paso del tiempo perdemos la intencionalidad de lo que hacemos. A veces comenzamos a envolvernos en actividades ministeriales. Y esto se aplica no solamente a la congregación, esto se aplica a todo. Comenzamos a tratar de una forma a nuestras parejas y eventualmente perdemos la razón de por qué estamos haciendo eso. O incluso dejamos de... Se los voy a poner de una manera más sencilla. ¿Ustedes no se han dado cuenta que hay personas, parejas, que cuando el tiempo pasa, a pesar de que se profesan amor, ya no se tratan igual como antes? Y aun cuando realizan ciertas acciones, se nota la diferencia. Eso es porque perdemos la intencionalidad de por qué hacemos lo que hacemos. Porque en el primer día de trabajo tú dabas el 110% y hoy te cuesta levantarte de la cama para ir al trabajo porque perdiste la intencionalidad de lo que estabas haciendo. Porque antes jugabas con tus hijos y le dabas tiempo de calidad a ellos y hoy en día puede hasta ser un fastidio pasar tiempo con ellos porque hemos perdido la intencionalidad, la razón de por qué estamos haciendo lo que hacemos. Y lo mismo pasa en el Señor. Hay ocasiones donde nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero el perder de vista las razones de por qué estamos haciendo eso nos puede llevar a perder la excelencia que le estamos brindando al Señor. Y por eso quiero que en esta mañana hablemos no solamente de esas cosas que tenemos que hacer, sino por qué tenemos que hacer, de manera que podamos recuperar el objetivo teniéndolo en claro y recuperemos esa intencionalidad a hacer lo que Dios espera de nosotros. Entonces, lo primero que Moisés dice es, tú tienes que temer al Señor tu Dios. Y si yo hago la pregunta, ¿qué es temer al Señor? Sabemos cuál es la respuesta, todos vamos a decir. El principio, ¿qué es temer al Señor? Bueno, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esa es la respuesta clásica que podemos encontrar a la hora de hablar de temer al Señor. Y sin ánimos de repetirme en cuanto a la vez pasada que ya hablé de este tema, quiero rescatar el hecho de que hay una definición de lo que es temer a Dios que a mí me agrada muchísimo, que dice, temer a Dios es respetar su omnipresencia. Recuerden que lo había mencionado hace un tiempo. ¿Qué significa esto de que temer a Dios es respetar su omnipresencia? Nosotros sabemos que Dios está en todos lados porque los cielos no lo pueden contener. Dios está presente en este momento y al mismo tiempo Dios está presente en otra congregación donde lo están adorando y Dios está presente en otra parte del mundo. En todas partes del mundo Dios está presente, aun cuando no estamos conscientes de que Él está presente.
Y ahí es donde entra el quid del asunto, como dicen. El hecho de que tú y yo no estemos conscientes de que Dios está presente en todo momento, no quita que Él está presente en todo momento. Y cuando yo recuerdo que donde quiera que yo voy, Dios está conmigo y que aunque nadie me ve, Dios me está viendo y que por ende debo basar mis decisiones en que Dios me está observando, yo aprendo a temer su nombre, porque ya no voy a hacer las cosas simplemente por una razón de consecuencia que pueda vivir delante de ustedes. ¿Ustedes saben qué fácil es ser cristiano en la congregación? ¿Ustedes saben qué fácil es adorar a Dios delante de ustedes? Qué fácil es conducirme como Dios espera que yo lo haga delante de ustedes. Eso cualquiera lo hace. Es cuando yo no estoy con ustedes que se prueba mi cristianismo. Es cuando yo no estoy con ustedes que se prueba mi fe. Y Moisés le dice, mira, por estas razones que te voy a dar, es que tú tienes que temer al Señor, es que tú tienes que respetar su omnipresencia. Versos 14 y 15. Los cielos más altos y la tierra y todo lo que hay le pertenecen al Señor. Y sin embargo, a pesar de que Dios es el dueño de todo, Él te eligió a ti y a tus antepasados para darle su amor. Tú que eres descendencia de esos antepasados que Él eligió por amor, te ha dado de entre todas las naciones su amor a ti. Entonces, ¿por qué yo tengo que temer al Señor? Porque a pesar de mi maldad, Dios me eligió. Porque a pesar de que yo no lo merecía, Dios me trajo aquí. Porque a pesar de que no hay mérito en nosotros con el cual podamos decir, sí, el Señor me llamó porque yo soy bueno, el Señor me llamó porque yo soy fiel. No. A pesar de no tener ningún mérito, Dios se agradó de nosotros. De hecho, el apóstol Pablo dice, Dios ha escogido lo peor del mundo para avergonzar a los que se creen lo mejor de algo. Así que cuando yo veo una congregación, yo estoy viendo la combinación de lo peor del mundo y cómo Dios está utilizando eso para mostrar su gloria y su nombre. Y con esto hay algo interesante, porque algunos pudiéramos decir, pero yo nunca he ido a una discoteca en mi vida. De hecho, yo me he guardado hasta el matrimonio. Soy soltero y me he guardado. ¿Cómo que yo soy lo peor del mundo? Si tú piensas que hay alguna razón para no considerarte lo peor del mundo, entonces no te estás viendo como Dios te ha visto completamente. Y no estás viendo la magnitud de tu pecado. Y no estás viendo que el hecho, no estás viendo que has necesitado un Salvador. A pesar de que nosotros somos quienes somos, Dios se ha agradado de nosotros y nos ha dado su salvación. No porque lo merezcamos, no porque tengamos una característica o una cualidad inherente que nos haga a nosotros ser aptos para tal regalo, para nada, simplemente por amor a nosotros. Y por eso Moisés dice, tú tienes que temer al Señor, porque aún sin tú merecerlo, Él te ha amado. Lo segundo que Dios pide de nosotros, según Moisés, es que vivamos de la manera que lo agradamos. Y esto me lleva a un punto muy, muy importante. No hay forma de que agrademos a Dios sin Él. No hay forma de que tú y yo podamos vivir la vida que a Dios le agrada sin Dios. Número uno, para saber lo que a Dios le agrada, tengo que tener una relación con su palabra. Número dos, para poder hacer lo que Él espera que yo haga, tengo que tener una relación íntima con Él en oración. Y no sé si ustedes notan que en todos los mensajes que yo predico, yo siempre de alguna manera toco el tema de la oración y de la lectura. Siempre. ¿Por qué razón? Porque Jesús dice en Juan 15:15, separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Nada pueden hacer. La mayor frustración que un cristiano puede tener es querer agradar a Dios sin depender de Dios. ¿Por qué? Porque tarde o temprano vas a fallar. Y te lo digo por experiencia propia, donde me costó muchos años entenderlo y en ocasiones todavía me cuesta, para ser honesto. Hay veces donde tú te propones agradar a Dios. Señor, quiero hacer tu voluntad en todos los aspectos. Y de repente
luego de que tú sientes que estás caminando como Dios espera de ti, a veces uno se descuida. Y con ese descuido que a veces uno hace, uno puede tropezar. Por ejemplo, Señor, te doy gracias porque tú me has ayudado a moldear mi carácter. Oh, Señor, yo no he vuelto a darle una pecosada a nadie cuando me lleva a la contraria. Y a los 5 minutos viene un hermano, me pisa el pie sin querer y le digo 2 o 3 malas palabras. Ahí mismo se fue todo a pique. ¿Por qué razón? Porque el agradar a Dios va a ser siempre un acto de dependencia de Él. Yo no puedo ni siquiera por un segundo pensar que estoy siendo obediente a Dios por mis propias fuerzas. Yo no puedo sentir ni por un instante que no necesito ser fortalecido constantemente en el poder del Espíritu Santo. Y eso lo logro solamente con una relación con la palabra de Dios y con la oración. Yo no puedo vivir la vida que a Dios le agrada si yo no estoy en Él, si yo no permanezco en Él. De hecho, primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo yo sé que yo estoy permaneciendo en Él? Porque estoy haciendo lo que Él espera que yo haga. ¿Y qué razón me dice Moisés por la cual yo debo de agradar a Dios? Esas razones están en los versos 16 y 17, perdón, se me fue un espagueti ahí. Sin embargo, quiero que leamos este versículo al revés. Quiero que leamos primero el 17 y luego el 16. ¿Por qué yo tengo que vivir a la manera que agrada a Dios? Verso 17, porque el Señor es tu Dios y Él es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios, es poderoso, es imponente, no muestra parcialidad y no acepta sobornos. Así que, porque no muestra parcialidad y porque no acepta sobornos, verso 16, cambia la actitud de tu corazón y deja de ser terco. Porque Dios no acepta sobornos, porque Dios no es parcial, cambia la actitud de tu corazón y deja de ser terco. Dios no tiene favoritos. Dios no va a decir en su palabra que nadie puede hacer algo, pero a ti sí te lo va a permitir porque tú eres el de ojito bonito, porque tú eres el que más ofrenda, porque tú eres el que no falta los domingos, no mi hermano, no mi hermana. Dios no tiene vaca sagrada, Dios no tiene hijos favoritos, Dios no tiene hijas favoritas, Dios no acepta sobornos. Señor, mira, tú sabes que yo camino siempre de acuerdo a tu voluntad. Cuando hay que ofrendar, yo soy el primero que digo, Señor, heme aquí, tomo mi cartera. No, Dios es tan recto y es tan justo que Él no puede violar su propia naturaleza. Y como Él no puede violar su propia naturaleza, Él no permite que se acerque a Él aquello que tiene una naturaleza diferente a lo que Él es. De hecho, hay un pasaje en Apocalipsis. ¿Ustedes recuerdan esta visión de Juan donde Dios está viendo la adoración celestial y hay unos seres vivientes que están adorando alrededor del Señor? La Biblia le llama a esos seres criaturas santas. Lo interesante de todo esto es que la santidad no es una cualidad inherente de nosotros, es una cualidad inherente de Dios. Yo soy santo porque Dios es santo. Dios es el único capaz de darnos de su santidad. Esas criaturas que en Apocalipsis son llamadas criaturas santas, no son santas por ellas mismas, son santas porque Dios las ha hecho partícipe de la santidad de Él. ¿Qué tiene que ver todo esto? Que como Dios es justo y su naturaleza está bien definida, Dios no permite que se acerque a Él algo que tenga una naturaleza diferente a la de Él. Por eso es que Él nos santifica día tras día, para darnos la oportunidad de acercarnos a Él. Y como Dios no permite que nada que tenga una naturaleza diferente a Él se acerque a Él, justamente por eso Moisés nos llama la atención y dice, cambia la actitud de tu corazón y deja de ser terco. ¿Cuántas veces nosotros hemos perdido lo más
por lo menos por nuestra terquedad. ¿Cuántas veces nosotros, pudiendo arreglar nuestros problemas en la casa, preferimos nuestro orgullo? ¿Cuántas veces nosotros, pudiendo hacer las paces con nuestro hermano, con nuestra hermana, decimos, no, fue él que me ofendió, fue ella que me ofendió, que venga ella y me pida perdón? ¿O cuántas veces Dios nos pide en amor que hagamos algo y decimos como Jonás, Señor, es que no se lo merecen? Dios nos dice, cambia la actitud de tu corazón y deja de ser terco. Yo tengo que vivir de la manera que a Él le agrada, porque Dios no acepta sobornos, porque Dios no muestra parcialidad y porque Él es Dios de dioses y Señor de señores. Y como Él es el dueño de todo, yo debo de vivir conforme a lo que Él espera de mí. Y lo tercero que Moisés dice que Dios espera de nosotros es que lo amemos. Y sabemos que en la Biblia, cada vez que se habla de amor, no hace referencia tanto a un sentimiento, sino a una acción. De hecho, Juan 14:15 dice, si ustedes me aman, van a guardar mis mandamientos. Hay una relación directa entre amar a Dios y obedecer a Dios. Dime qué tanto obedeces a Dios y yo te voy a decir qué tanto tú amas a Dios. Esto no hay mucha ciencia detrás de ello. Sin embargo, me llama la atención las razones que Moisés nos da en los versos 18 y 19 por las cuales tenemos que amar a Dios. Dice el verso 18, Dios se asegura que los huérfanos y las viudas reciban justicia. Les demuestra amor a los extranjeros que viven en medio de ti y les da ropa y alimento. Así que tú también tienes que demostrar amor a los extranjeros porque tú mismo fuiste una vez extranjero en la tierra de Egipto. Entonces, yo lo veo de esta manera. Si Dios le demuestra su amor a los extranjeros e Israel fue extranjero, ¿qué significa esto? Que Dios amó a Israel. Si Dios le demuestra amor a los extranjeros e Israel fue extranjero en tierra de Egipto, significa que Dios amó a Israel y se lo demostró antes de que Israel amara a Dios primero. Y esa es la razón que Moisés nos está dando. Tú tienes que amar al Señor porque Él te amó primero. Y no solamente Moisés argumenta y dice, tienes que amarlo porque Él te amó primero. Luego te dice que tú tienes que acompañar eso con amor a los demás. ¿Por qué? ¿Por qué cuando Dios me manda a amarlo a Él, juntamente con esa ordenanza me dice que también debo amar a otros? Primera de Juan 3:17 dice, si alguno ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo puede decir que mora el amor de Dios en él? Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? La misma palabra enseña que si yo no soy capaz de amar a ese hermano, a ese prójimo, entonces no amo a Dios realmente. Porque mi amor a Dios se ve evidenciado en mi amor por los demás. Y yo quiero que tú te tomes este momento para pensar en esa persona que cada vez que tú la ves hace que la sangre se te suba a la cabeza y que te hierva la sangre. O esa persona que cada vez que tú la ves te da como ese dolorcito de estómago que tú dices, ay Señor, si tú te lo llevaras fuera un éxito. Cada vez que tú y yo pensamos ese tipo de cosas, Dios nos recuerda, no me estás amando lo suficiente. Porque si tú me amas, debes ser capaz de amar a los otros. Porque si no lo amas a Él, a quien tú lo estás viendo, tú a mí no me puedes amar. Nosotros tenemos que amar a Dios porque Él nos amó primero y ese amor a Dios se evidencia en nuestro amor a los demás. Si estamos teniendo dificultad para amar a alguien, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a amarlo más a Él primeramente, para entonces poder amar a esas otras personas por igual. Pero Moisés no se detiene ahí. Moisés dice que debemos de servir a Dios de todo corazón y con toda nuestra alma, que es la cuarta cosa que Dios pide de nosotros. Y servir a Dios es, ¿qué es servir a Dios? Es simplemente poner nuestra vida a la disposición del Señor, es rendir nuestros dones,
nuestros talentos, habilidades, acciones, ideas, todo por amor a su nombre. ¿Y por qué razón tenemos que hacerlo? Dice Moisés. Moisés dice en el verso 20 que tenemos que temer al Señor, adorarlo y aferrarnos a Él, hacer solamente juramentos en su nombre, porque solamente Él es nuestro Dios. Él es el único digno de alabanza. Él es el que ha hecho los milagros poderosos que hemos visto con nuestros propios ojos. La razón de servir a Dios de todo corazón es porque Él nos salvó del pecado y porque nos salvó de un destino eterno lejos de Él. Y aún añade Moisés, tienes que servir al Señor porque tú has visto sus milagros, porque tú has visto sus portentos, tú has visto sus señales. Señores, en medio de la pandemia donde nos encontramos, que ha sido un momento difícil, de seguro hemos tenido carencias, de seguro no todos hemos logrado conservar nuestros empleos, pero Dios nos tiene aquí. Él nos ha permitido ver su provisión día tras día. Quizás no de la manera como esperamos, pero no ha faltado, definitivamente. Cada día estamos viendo sus milagros. Y el primer gran milagro que vimos de parte de Él fue morir por nosotros, por nuestros pecados. Pero no se ha detenido ahí. Día tras día, Dios sigue haciendo milagros en nuestras vidas. Dios sigue obrando a favor de nosotros. Día tras día, a pesar de que no lo merecemos, Dios nos sigue salvando de tantas circunstancias. Nos sigue mostrando su misericordia y su favor. Tanto, 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 que razones para servirlo hay de más. Moisés dice, tienes que servirlo porque tú has visto los milagros que Él ha hecho. Tú te has detenido a pensar qué Dios ha hecho contigo en esta semana. Tú te has detenido a meditar, wow, Señor, mira, yo vi tu mano en este momento donde yo llamé para hacerme la prueba PCR, que son pruebas que en ocasiones tardan 5 o 6 días para poder conseguir cupo y tú permitiste que al día siguiente me la hicieran. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque usualmente los resultados se toman tanto y al día siguiente, a los 2 días, ya me están llamando. O, mira, Señor, te doy gracias porque a pesar de que en mi matrimonio las cosas han sido un poco difíciles, tú nos estás ayudando a comunicarnos. Y eso es un milagro, Señor, porque somos dos seres humanos completamente diferentes. Y el hecho de que tú nos mantengas juntos es un milagro. El hecho de que tú nos ayudes a entendernos, a comprendernos, eso es un milagro, Señor. Muchas gracias. ¿Te has detenido a analizar esta semana cuáles son los milagros que Dios ha estado haciendo en tu vida? Y quinta razón, o más bien, la quinta cosa que Dios pide de nosotros, que le obedezcamos en todos sus mandatos para que nos vaya bien. Y sabemos que los mandamientos son la parte práctica de nuestra fe y la parte práctica de nuestra relación con Dios. Los mandamientos, la obediencia, evidencian nuestra reciprocidad al sacrificio de la cruz. Nosotros no estamos guardando los mandamientos de Dios para ser salvos, no para nada, sino porque como ya somos salvos, es que estamos guardando los mandamientos de Dios. Es una respuesta a la obra que Dios ha hecho en nosotros, porque Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, y por eso es que lo podemos obedecer de todo corazón. Y Moisés da unas cuantas razones adicionales para obedecerlo. Y ustedes recuerdan que yo le dije que cada 2 versículos Moisés explica cuál es la razón. Algunos dirán que el capítulo termina en el verso 22, lo cual es cierto. Pero ustedes saben que la Biblia no fue escrita en capítulos y en versículos. La Biblia fue escrita, o sea, cada libro de la Biblia es un continuo. Así que, ¿cuáles son las razones que Moisés nos da para obedecer a Dios? Deuteronomio 10:22 y 11:1. Cuando tus antepasados llegaron a Egipto eran solamente 70 personas, pero ahora el Señor tu Dios te ha vuelto tan numeroso como las estrellas del cielo. Pues por tanto, ama al Señor tu Dios, obedece sus requisitos, decretos, ordenanzas y sus mandatos. La primera razón por la cual debo obedecer al Señor es para que me vaya bien, según
el verso 13 que leímos hace un rato, para que nos vaya bien. A lo largo de Deuteronomio y del Nuevo Testamento, la palabra de Dios nos asegura que cuando obedecemos al Señor nos va bien. Hay recompensa en la obediencia. Ahora, hay una segunda razón y son las que acabamos de leer en esos dos versos. Dios nos manda a obedecerle porque Él es fiel y Él cumple sus promesas. Cuando los israelitas descendieron a Egipto eran solamente 70 personas y sin embargo Dios los hizo innumerables como las estrellas de los cielos. Dios cumplió su promesa con ellos. Dios le dijo a Abraham, yo voy a hacer de ti una gran descendencia. Dios le dijo a Isaac, voy a hacer de ti una gran descendencia. Le dijo a Jacob exactamente lo mismo. Y de hecho Dios hizo de ellos una gran descendencia. Dios cumplió su promesa y su pacto con ellos. Y a través de esos versos Dios nos recuerda que Él es un Dios de pactos y que Él cumple todo lo que Él se ha propuesto hacer a través de su palabra. Y la mayor de todas las promesas que el Señor nos ha entregado es la siguiente: yo voy a volver por mi pueblo. Yo voy a volver por mi pueblo. Y somos instados a obedecer a Dios porque Él va a volver por nosotros. Él va a cumplir su promesa. Y se cumplirá en aquel momento lo que dice Apocalipsis 21:4. Él va a secar toda la lágrima. No habrá muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas las cosas ya no van a existir. Todas esas cosas ya no van a existir. En medio de lo que estamos viviendo hoy, en medio de esta covidianidad, como dirían algunos, las crisis de ansiedad se han disparado. Como psicólogo lo sé, porque muchos de mis pacientes vienen por crisis de ansiedad. La economía parece haberse agudizado en muchas casas, las relaciones parecen haberse deteriorado. Esto ha hecho que los problemas que ya habían en la casa aumenten. Y por donde quiera que vemos, como dicen, es fuego. Es fuego que estamos viendo por donde quiera que miramos. Y sin embargo, Dios nos recuerda, tarde o temprano, yo voy a volver por ti y todo esto va a acabar. Y por eso Moisés dice, tienes que obedecer al Señor porque eventualmente Dios va a cumplir su promesa. Y la mayor de las promesas es que Él volverá y pondrá fin a todo este dolor, a toda esta tristeza, a toda esta incertidumbre. Y benditos sean aquellos que son hallados fieles en el momento en que el Señor regresa. Le obedecemos porque estamos esperando su segundo regreso. Entonces, ¿cuáles son las cosas que Dios espera de nosotros? Que le temamos, que vivamos de la manera que le agrada, que lo amemos, que le sirvamos de corazón y que lo obedezcamos. Y las razones para cada una de ellas ya las hemos explicado. Que Dios nos ayude como pueblo a recordar por qué tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y hacerlo de todo corazón. De manera que si hemos perdido la intencionalidad en cada una de esas cosas, podamos recuperarla y podamos gozar de todas las promesas que acompañan a aquellos que son fieles al Señor. Promesas que las recibimos no porque las merecemos, como dijimos al principio, sino por su gracia y por su misericordia. Iglesia, no olvides por qué estás haciendo lo que estás haciendo. No olvides por qué sirves al Señor, por qué temes al Señor, por qué tienes que vivir de la manera que le agrada, por qué le amas y por qué le obedeces. Si haces esto, Dios será siempre contigo. Que el Señor les bendiga.